llaman a todos los fanáticos de FNAF, ya que hay novedades en cuanto a la segunda película. Se nos revela la edad mínima para ver la segunda cinta de Five Nights at Freddy's, así como la fecha de grabación. Tenemos un nuevo partner oficial aquí en el canal, una nueva atracción de FNAF y muchísimas cosas más, así que quédate hasta el final. ¡Hey! ¿Qué tranza, gente? Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video para todos ustedes. Y así es, antes de comenzar no te olvides de dejar tu respectivo likecito así como tu suscripción. Además no olvides visitar la página de los miembros del canal, ya que recibirás un montón de recompensas. Ahora sí, vámonos rápidamente al mundo de Five Nights at Freddy's, ya que hay muchísimas noticias por cubrir. Para comenzar les traigo que así es, ya por fin tenemos una fecha de lanzamiento para Five Nights at Freddy's Into the Pit para consolas, el cual estará saliendo el día 27 de septiembre y pues bueno, esta información fue confirmada en este caso por las múltiples cuentas oficiales de estas plataformas. Así que ya lo saben, usuarios de Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation, alisten esas pizzas. Continuando con las noticias de nuevos lanzamientos, por fin les traigo que ha salido uno de los juegos cooperativos más esperados de los últimos tiempos. Así es, estoy hablando de Funko Fusion. Y por si ustedes no lo sabían, dentro de este juego se encuentra un escenario oficial de Five Nights at Freddy's inspirado en la primera pizzería del primer juego. Así que ya lo sabes, si tú eres fanático de los Funkos y te encanta Five Nights at Freddy's, pues bueno, tendrás un nuevo modo de juego donde podrás balear a estos animatrónicos. Continuando con las noticias de Five Nights at Freddy's, gente, les traigo una de las noticias más trágicas que han sucedido en cuanto a esta saga, ya que literalmente YouTube eliminó el canal oficial de Steel Wall Studios durante esta semana. Y literalmente la comunidad de FNAF pegó el grito en el cielo y afortunadamente no se escucharon, no se hicieron caso y hoy por hoy el canal de Steel Wall Studios sigue con nosotros. Una vez más YouTube haciendo de las suyas. Y hablando de comunidad y de funas, pues bueno, el día de hoy les traigo esta controversia que ha surgido durante los últimos días en cuanto a Five Nights at Freddy's y sus colaboraciones, ya que literalmente la gente está funando la compañía de Clock Brand por su pésima calidad y precios absurdos en cuanto a la mercancía de FNAF, ya que literalmente hace unos cuantos días sacaron una nueva colección llamada Five Nights at Freddy's Unsung Heroes y pues bueno, en esta colección vendían distintas piezas de ropa de FNAF, pero el problema es de que pues bueno, estas piezas llegaban a costar la absurda cantidad de $110. Para ponerlo en perspectiva, literalmente con ese dinero te podrías comprar casi 5 o 6 copias de Five Nights at Freddy's Into the Pit. Posterior a esto, la marca Clock Brand sacó un comunicado donde básicamente se disculpa con la comunidad de FNAF y donde aclaran el tema del precio y los materiales, pero que al final de cuentas, si no te gusta, pues no lo compres. Agárrense para la siguiente noticia, gente, porque les traigo literalmente una de las cosas más alocadas que cualquier fanático de FNAF podría desear. Lo que está pasando es que justamente el día de ayer nos han revelado lo que viene siendo esta increíble estatuilla de Foxy el pirata, la cual honestamente está increíble y está basada en una figura de Funko. Pero algo de lo que nadie se había dado cuenta en su momento es de que esta estatuilla pertenece literalmente a aquel proyecto abandonado del parque temático de Five Nights at Freddy's. Así es, esta atracción hecha por Silly Dark Ride. Y lo loco, gente, es que literalmente la comunidad, al ver esta estatuilla y todo el potencial que en sí tendría una atracción del horror de Five Nights at Freddy's, pues bueno, hicieron un movimiento para que se reviva esta idea. Y está dando resultados, ya que Silly Dark Ride nos confirmó en su cuenta oficial de Twitter que están dispuestos a vender la idea oficial hecha por Scott Cawthon a cualquier otro parque que la guste comprar. Pero bueno, gente, moviéndonos a la segunda película de Five Nights at Freddy's, les traigo increíbles noticias en cuanto a esta cinta. Para comenzar, gente, por fin se nos ha confirmado lo que viene siendo la clasificación de esta segunda cinta y pues bueno, como era de esperarse, va a ser PEGI 13, así es, para los niños pequeñitos. Y honestamente para mí esta es una de las peores noticias que hemos podido recibir, ya que literalmente la segunda cinta de Five Nights at Freddy's va a estar más pues ligada a lo que viene siendo el terror. Y últimamente muchas de las escenas sangrientas o de las escenas perturbadoras y traumáticas que a todo el mundo nos gustaría ver, pues bueno, lamentablemente jamás van a pasar. O sea, imagínense literalmente que tengamos que atestiguar la mordida del 87 así como se vio en la primera película de FNAF. Y antes de que tú, querido niño, me vengas a saltar con tu comentario zarroso en la caja de los comentarios, tengo que decirte lo siguiente. La primera cinta de la película de FNAF ha funcionado bastante bien sin incluir para nada lo que viene siendo el terror, ya que mucho del hype que se hizo en cuanto a esta cinta provino de lo que viene siendo el fanservice. Y al final de cuentas es bastante fácil el suponer que a esta cinta le va a ir bien, o sea, literalmente tendremos a los animatrónicos Withered y a los Toys, o sea, los animatrónicos más queridos de toda la saga. Pero para mí, que soy un fanático de hueso colorado de esta saga, es bastante triste saber que, pues bueno, parte de lo que me
me hizo enamorarme de esta saga jamás va a ser representado en toda su totalidad en la pantalla grande. Literalmente comparen la escena Springlock de la película con la que se nos reveló en Five Nights at Freddy's Into the Pit y pues bueno, se nota una clara diferencia. Para continuar, gente, les traigo una increíble noticia para el canal, ya que oficialmente el canal de Lurrus_ se convierte en un partner de Pichon Games, creadores del increíble juego llamado The Bunny Graveyard. Ya a continuación, durante los siguientes meses me verán subir increíbles videos y contenido relacionados a esta saga de forma exclusiva y adelantada aquí al canal. Y honestamente les agradecería muchísimo el apoyo en cuanto a esta nueva iniciativa dentro del canal, ya que honestamente, gente, este es un juego que me gusta muchísimo y la verdad es de que cada día salimos más adelante. Así que ya lo sabes, si te gustó el video, por favor no te olvides de compartirlo con tus amigos y de dejar tu respectivo likecito, ya que me ayudarías muchísimo a seguir creciendo en este canal. Le mando un súper saludazo a Spider Monito, a Lefnaperu, a Galletsu, a Marcos Alberto, a Neo Daduki, al Random de la Esquina, a Only08, a Exostech 100, a Godzilla Fan 355, a 12 Mika 25, a Carolis, a Evan, a Jeffrey Guerra, a Joy Wheeler, a André Romero, a Cuervo 13, al señor Benja, a Dream PSX, al Hackeo, a Chemas Gamer, a Kuma 001, a Dark Foxy 2002, a Ale, a Winnie Teorías Fumadas, a El Papu, a Marcus AS, a Bonifacio FNAF, a Side FNAF 64, a Uriel Moreiras, a Rom, a Triker Arte y Juegos, a Paco Vlogs, a Rorro Pirrorro 51, a Unknown Dev, a Glitch FNAF Random, a Ivan Hill M, a Shadowboy 97, a Go Foxy, a I Hate You, a Spring Hello 1983, a Rex, a Glitchfell, a It's Me, a Chili Chomp, a TSC, a The Pyromaster 2006, a Adam Gato, a Dainor P3D, a Javi Rodríguez, a El Lemon 183, a Alex YouTube XD12, a Shadow, a El No Sé del Mundo, a Zero Black, a Nick Ultra, a Jack Afton, al Pana Fachero, a Raúl Copa, a Brunel Dossel, a Max 2009, a Frankie West, a Pix, a Lofi, a Alkel Cast, a Luis Miguel Zorrilla, a Natural Animal, a Tiago 77, a Shadow Freddy, a Ángel Fuentes, a Mickey Suicide, a Pash Bunny, a Pan Truquita, que de hecho ya tiene un año siendo miembro, a Fue Cookie 346, a Fox Pirate, a Víctor Senju, a Roque Encalada, a Mr. Weird Bunny, a Matt Gamer, a Duckman, a Jolote La René, a Molcrap Trap, a Spring Bionks, a Crucito, a Jim Quispe, a Dave Afton, a MCGG, a Yulix, a Lazoter Crew, a El Cirus, a Mr. Cat, a Mr. Golden 9, a Señor Spring FNAF, al Señor Roca, a EPXD, a Yatza, a Springlocks, el Chems y al poderosísimo Raspberry. Muchísimas gracias porque ya somos más de 100 miembros en el canal, gente. En serio, muchísimas gracias. Y para celebrar le mandaré un saludo a estos suscriptores. Le mando un súper saludazo a Yo Soy Estra, a Rocia Iglesias 935, a Albatrox 4357, a Canal en Decadencia 56, a Diego de León 4513. Ahora sí, sin nada más que agregar, fuera.